Comenzamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les comentaba que lo importante en esta clase, y para cerrar el sistema jurídico anglosajón, y lo importante de esta unidad no era tanto, incluso Juan Manuel, no es tanto, sí me interesa que conozcas los procesos históricos, porque eso te da cultura general y entiendes de dónde viene todo, ¿no? Pero no da tiempo para que ustedes conozcan a profundidad estos procesos. Los que están tomando conmigo teoría del Estado tienen otras perspectivas históricas en las cuales se lo estoy dando del Estado, así que ahí van conociendo un poco de historia y se supone que con historia del derecho mexicano tuvieran una perspectiva más profunda en el caso específico de la zona o el territorio que es México. Pero bueno, lo relevante acá era saber bien las características del sistema jurídico románico, de dónde vinieron, pero además sus características, que están basadas, recuerden, en que me interesa mucho las fuentes del derecho, porque al final es qué es lo que, cómo se, también cómo, de ahí pasamos a cómo se crea el derecho y cómo se aplica el derecho. ¿Se acuerdan? Que eran los dos ámbitos importantes que hemos visto en el sistema jurídico románico y que también estamos viendo acá, que fíjense, no es que hay un capítulo aquí que diga creación del derecho, aplicación del derecho, no. La creación tiene que ver con los órganos legislativos, en el caso románico, y en el caso anglosajón, la creación tiene un fuerte componente vinculado a un proceso histórico de precedentes y principios generales de derecho. Por eso es importante conocer bien el concepto de fuentes del derecho, que se los di ya previamente, que es el de dónde surge, de dónde emana el derecho, ¿no? ¿Se acuerda? Lo vimos con sistemas jurídicos románicos. Entonces, cuando tú ves el sistema jurídico románico, te vas a dar cuenta que la principal fuente de derecho es la ley. ¿De dónde surge y emana el derecho? Pues de los órganos legislativos, en el sistema jurídico románico, de los órganos legislativos, y que de los órganos legislativos emanan los actos normativos, se le llama. Vamos a ponerle actos normativos, para no, para que entiendan el acto normativo desde la ratificación de un tratado internacional, pasa por una constitución, pasa por leyes, reglamentos, decretos, todos son actos normativos, que emanan de facultades de instituciones que que tienen poder para legislar, para crear normas. ¿Está bien? Entonces, de ahí emanan, entonces la fuente principal del derecho, la fuente, y así, esta es la fuente principal del derecho, que se le llama en la lectura inmediatas, ¿no? Y también la costumbre, porque por ejemplo la costumbre es un elemento importante en el derecho civil mexicano. Hay varios, sobre todo en el derecho civil. Y del derecho civil pasa a todo lo que es mercantil, a todo lo que es comercial, etcétera, etcétera. No en el derecho penal, derecho civil y de ahí al mercantil, comercial, etcétera. Esto es importante. Ahora, ¿cuál es la fuente principal del derecho del sistema jurídico anglosajón? Sí, vamos a ponerlo así, anglosajón. ¿Vale? ¿Cuál es? Pues es una fuente histórica que comienza con el precedente. Disculpen, vamos a subir un momentito a románico de nuevo. Después de estas fuentes están las mediatas, que son las que vienen en un segundo momento, que serían la jurisprudencia para el caso mexicano. eh, mm, Ahora no recuerdo, ¿no? Las que vimos, jurisprudencia, principios generales de derecho, doctrina, vamos a ponerla así. Pero fíjense, la doctrina casi no se toma en México, aunque ahora con el garantismo implica que los argumentos racionales, etcétera, toda una serie de argumentos y principios se usen mucho en la argumentación jurídica. Entonces, no es que sean fuentes general del derecho, no es que crean el derecho. Hay un proceso de creación aquí. Fíjense, aquí vamos a poner creación del derecho, para que lo tengan claro, ¿no? Pero
fíjense, aquí, aquí lo que va a pasar es que este proceso, las mediatas, no es que creen derechos, no van a crear derechos, sino que sirven, en este caso, para, por un lado, vamos a ponerlo así, fuentes mediatas. Se lo estoy dando para México exactamente, porque me interesa que ustedes lo sepan. Sirven para subsanar lagunas, contradicciones jurídicas, la jurisprudencia sobre todo, esa es la jurisprudencia, y los principios generales de derecho, la doctrina sirven para argumentar. No es que sean fuentes específicas del derecho, se usan, pero sirven sobre todo en los procesos de argumentación. Y claro, un proceso de argumentación con un principio general de derecho, tú puedes darle un giro a un caso muy diferente. Y en un momento determinado usas esos principios. Creo que he dado bastantes ejemplos en clase, ¿no? Sobre estos principios, etcétera. Tú puedes en un caso dar un giro con varios principios o con 5 argumentaciones, por ejemplo, sobre un mismo tema y se convierte en una jurisprudencia. Y ahí sí creaste, y ahí sí subsanaste una laguna, una contradicción y sí creaste derecho. ¿Sí se entiende? Sí entienden que es una cadena de procesos, ¿se entiende? ¿Sí entienden eso? ¿Sí? Ahora, ¿sí van conmigo? ¿Sí? Diga, háganme así, con una señal. Vale, vale. Entonces, el sistema jurídico anglosajón es un proceso más bien histórico, para que lo entiendan. Sí hay un proceso de creación del derecho, pero es un proceso más bien histórico. ¿Cómo se crea el derecho? Y volvemos al concepto de fuente del derecho también. ¿Cómo se crea el derecho? Pues eso, hay un proceso histórico de creación de precedentes, que lo vimos, ¿no? Los writs en las Cortes de Rey. Y los principios generales de derecho en las Cortes del Canciller. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú miras para atrás tienes 800 años de precedentes y 800 años 800 no, 600 de principios generales de derecho. De la equity, la famosa equity son principios, fueron creando como argumentación de principios generales de derecho. Y entonces les expliqué y les comenté cómo también eso tiene un proceso en el cual, y ahí lo tienen que leer con calma en la lectura, porque si no se pierden, cómo realmente hay diferentes tipos de precedentes. Fíjense, ya cuando hablan de fuentes del derecho, ya no te está hablando inglés, no te están hablando justamente del proceso histórico. Ya lo que te están diciendo es que el derecho inglés es un derecho jurisprudencial, igual que todo el sistema anglosajón, ¿eh? No, esto igual en Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda, pero sobre todo nos interesa mucho Estados Unidos, nos interesa mucho Inglaterra, sobre todo Estados Unidos, que tiene mucha relación y porosidad con México. Entonces, se ha formado desde tiempos remotos, tienen que ver con la resolución de casos concretos, y los fallos también se han conservado desde tiempos remotos, desde los años 1200, ¿no? Eso ya lo vimos. eh, y en este sentido, aquí tenemos que tener una distinción muy específica. Era, por ejemplo, a ver, es esto que implica que esos precedentes, ¿cómo se crean? Aquí vamos a hacer un paréntesis con el método de la analogía de casos. ¿No? Los precedentes justamente se van creando con el método de la analogía de casos. Fíjense, el sistema jurídico anglosajón aquí es muy diferente al nuestro. Primero, no tiene los actos normativos como fuente fundamental del derecho, no son las inmediatas, estas son mediatas, son posteriores, sino la resolución de casos mediante precedentes, y entonces ahí se conecta con la creación, se conecta con el proceso de aplicación del derecho, que fue el otro ámbito que estudiamos también en el sistema jurídico románico. ¿Cómo se conecta? Pues justamente mediante el método de analogía de casos.
¿Qué hacen los precedentes? Pues justamente ver los hechos y las conductas. Estoy resumiendo para que comprendan bien la esencia, los hechos y las conductas. No obstante que leer bien todas las lecturas para hacer los exámenes, yo hago no solo un resumen, sino una traducción también de todo esto y, eh, en varios temas, no en todos, pongo mucho más elementos de cosas que conozco. Pero la idea es que también ustedes lean y vayan comprendiendo esos textos, que no son nada difíciles, son textos de licenciatura, yo no he puesto nada acá muy complicado, para nada. Entonces, ¿cómo se conecta la creación del derecho del sistema jurídico anglosajón con la aplicación? Justamente porque si su primera fuente del derecho son los precedentes, bueno, ¿y cómo se crean los precedentes? Con el método de analogía de casos, porque es resolución de casos. Tú vas resolviendo casos y ¿cómo lo resuelves? Análogamente. ¿Qué es lo que se analogan? Los hechos y las conductas. Es decir, aquí hay un hecho y conducta que es expuesto de manera, vamos a decir, profunda no, de manera, se prueban determinados hechos y se conectan conductas con los hechos. Porque acuérdense que una persona puede estar muerta ahí delante en el piso, pero eso no implica otra cosa que una persona muerta. Tú tienes que conectar ese hecho con conductas de alguien o algunos o algunas. Eso es importantísimo. Si no lo conectas, no hay ningún ni delito ni nada. También puede ser, hay un auto que se lleve, por ejemplo, hay un auto que tú ves que traspasa la roja, ¿no? El pare, el stop, no sé cómo se llama acá. ¿Cómo se dice aquí? El alto. Aquí se dice el alto, ¿no? El alto. El alto, Exacto, el alto. semáforo. Entonces, la gente traspasa esto y hasta puede tener un accidente, ¿no? Puede tener un accidente, incluso provocar no solo daños materiales a otro auto, sino daños a las personas. Pero esa persona hace eso y se va y sigue. Ya no solo hay una infracción administrativa, también hay un delito ahí, ¿no? Pero tú tienes que conectar hechos y conductas, y si no sabes quién es la persona, ni mucho menos, pues no podemos conectar los hechos y las conductas, ¿sí? Entonces todo esto pasa por procesos, por momentos procesales, probatorios. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el ámbito de la aplicación del derecho del sistema jurídico anglosajón respecto al románico? Que justamente cuando tú vas a resolver un caso, que al final es la primera fuente del derecho de creación también, ¿ok? Pero le ponemos punto a eso y seguimos. Tú lo haces analogando hechos y conductas, analogando la actitud de Juan Manuel y la actitud de Jacqueline respecto, la conducta que tuvo con respecto a determinados hechos que pueden ser delitos o pueden ser infracciones administrativas, fiscales, todo esto, o puede ser una infracción civil. A ver, delito solo es penal, las infracciones civiles, administrativas y eso tienen ya que ver con las civiles con demandas, y las administrativas fiscales son sí, pero se resuelven por otras vías jurídicas, por otras instancias, por otros ámbitos jurisdiccionales, están separados los ámbitos jurisdiccionales, ¿no? Y entonces yo tengo que conectar los hechos y las conductas de Juan Manuel con los de Brenda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que conectar con...? Porque Brenda ya tuvo un caso anterior donde hizo X, Y, Z y se determinó que eso había sido un delito. Y entonces yo conecto los hechos de las conductas de Juan Manuel hoy con un caso anterior que es de y en este caso fue Brenda. Pero a mí no me importan los sujetos, yo lo que conecto son hechos y conductas, no importa los sujetos. Eso es analogía. La analogía es una comparación para intentar lograr similitudes. Similitudes. Entonces, esa es la forma en la cual yo voy a aplicar el derecho en el sistema anglosajón, analogía de casos. ¿Está bien? Y en el sistema jurídico romano, como dijimos que se aplicaba el derecho, ¿cómo se aplicaba el derecho? ¿Mediante qué método?
A ver si se acuerdan. Es la argumentación lógica, ¿no? Es lógica, pero no es argumentación lógica. No se llama así. Se parece, pero no es eso. Tiene un concepto, sí, yo les dije, se llama método, se puede llamar metodológico tal cosa. A ver si alguien me puede decir. ¿Es por silogismo, no, profesora? Exacto, el silogismo, María Rosario, el silogismo jurídico. Que también le llamamos método lógico jurídico, también se le llama así. Ahora, ¿me pueden decir qué quiere decir esto, ese método? ¿Qué me pueden, cómo es? Yo, ¿sí me El escuchan? silogismo. ¿Quién es yo? Levanten la mano, porque no escucho. ¿Brenda? ¿Y vas a poder hablar? A ver. ¿Se escucha mi micrófono? Sí, ahora sí. Ay, Bravo. bueno, nos decía que el silogismo jurídico consiste en basarnos, bueno, yo lo entendí así, en basarnos en una ley en específica y posteriormente verificar un hecho fáctico. Entonces, contrastar la ley con el hecho fáctico para determinar entonces la sanción. Muy bien. Exactamente. Está muy Una bien conclusión. planteado. Ajá, muy bien. Es muy bien. Una conclusión. Está muy bien planteado, pero, y ella dice contrastar. La palabra es buena, Brenda, está bien. Pero fíjate que yo no usé esa palabra, yo usé otra. A ver si se acuerdan. Pero está bien, ¿eh? Está muy bien lo que dijiste. ¿Sería vincular, profesora? No, no. A ver, a ver si se acuerdan. Analizar, maestra, hay una premisa mayor que sería la norma. Ajá, Hay un hecho que sería la premisa menor. muy bien. Entonces, basándose en la norma y analizando el hecho, se llega a una conclusión. Eso fue lo que, bueno, Hechos y conductas. Recuerden que hay que poner las conductas, porque si no, no hay responsabilidad. No sabemos. Ok. Sí, recuerden. Y ahí viene la conclusión. Está bien, pero no se acuerdan del nombre, ¿verdad? El nombre es Creo que silogismo. dijo subsunción, ¿o no? ¿Cómo es? ¿Dijo subsunción de Exacto, la exacto. Es el silogismo jurídico subsuntivo, de hecho. Y es más bien la subsunción, es esta, subsunción. Es la subsunción de los hechos y las conductas en las normas, de los hechos y las conductas en las normas. Acá, sucesión de hechos y conductas, y entonces que eso esté incluido, que hechos y conductas estén se dice subsumidos, subsumidos es esa acción que muy bien dijo Brenda de contrastación, ¿no? Esta acción de contrastación de la premisa menor contra la mayor, que estén los hechos y las conductas vistos en la premisa menor deben contrastarse, si quieren, lo pueden decir así. Yo se los dije, deben estar subsumidos en la hipótesis normativa. Todas las normas tienen una hipótesis normativa, que es una prohibición, una obligación, una permisión, una facultad. Todas. Eso lo vamos a empezar a ver. ¿Está bien? Mientras que el sistema jurídico anglosajón, como ya les dije, ¿qué es lo que le interesa? Pues la analogía de casos. No hace subsunción. ¿Por qué? Porque no tiene ese tipo de normas escritas. No tiene códigos civiles, penales como nosotros, ni tiene la jerarquía ni la distribución que tenemos nosotros.
Nosotros me refiero al sistema jurídico anglosajón. ¿Está bien? ¿Vale? Esto es muy importante porque ya estás viendo que la creación del derecho, que las fuentes del derecho son diferentes, o más bien, más que son diferentes, tienen diferentes jerarquías en los dos sistemas. Y que realmente a mí me interesa mucho que tú sepas cómo se crea el derecho en el sistema jurídico románico del Estado mexicano y cómo se crea el derecho en el sistema jurídico estadounidense, por ejemplo. ¿Cuál es su principal fuente del derecho? Hay acá actos normativos, allá precedentes. Entonces, ¿cómo se forma ese precedente? Por aplicación respecto a casos, mediante analogía, y acá el acto normativo. Fíjense, aquí el acto normativo, y esto es muy importante, recuerden que es mediante el proceso de iniciativa, ¿se acuerdan? Discusión, todo el proceso legislativo hasta la promulgación. Son varios pasos, no lo voy a repetir de nuevo. Hasta la promulgación. Y mientras, y ahí es donde nos diferenciamos mucho, porque la creación acá tiene un decursar, la creación allá está vinculada a la aplicación completamente. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, acá, y entonces cuando tú sigues abarcando el sistema jurídico románico, entonces llegas al punto de la aplicación del derecho y llegamos al sistema al silogismo jurídico sustantivo. Y ya la aplicación del derecho en el sistema jurídico anglosajón ya la viste incluso junto a la creación. La creación y la aplicación van juntas porque son los precedentes. Bueno, los principios generales de derecho en el sistema jurídico anglosajón empezaron con la equity, como ya les había dicho, y se usan mucho en el proceso argumentativo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema del sistema jurídico anglosajón? El problema no, la esencia es que para ellos es muy importante, no solo se usa a la par la analogía de los casos, de los hechos y las conductas, con todos esos principios que se fueron creando mediante la equity, pero que se siguieron creando en los procesos argumentativos de los casos. En este sentido, es muy peculiar, o vamos a decir, relevante, sí estamos grabando, ¿verdad? Sí. Es muy peculiar que, bueno, los precedentes también tienen toda esta cuestión el fundamento, el principio general del precedente es el stare decisis, que ya lo habíamos dicho, que quiere decir que si algo está firme, no moverlo. Firme se refiere a una forma de razonar y de pensar un caso, ¿no? Y justamente estos pueden derogarse a partir de que como hay tribunales inferiores y superiores, los superiores pueden derogar decisiones de los inferiores. Ahí están definidos. Este es el principio que me interesa. Ahí están definidos quiénes son los órganos superiores y inferiores en Inglaterra, pero también en Estados Unidos. Recuerden que ellos tienen una división de tribunales que solo es civil, penal, administrativo, fiscal. Y la otra gran división que tiene, y esto es importante porque nosotros tenemos divisiones mucho más, vamos a decir, vinculadas a toda la especialización de normas, etcétera, etcétera, a todo el proceso de especialización de normas. Entonces, y las disciplinas que tenemos en el derecho, se cuentan que tenemos muchas disciplinas. Luego, entonces, para nosotros tenemos muchas más ramas del derecho y por tanto tenemos muchas más distribuciones en los tribunales. Pero en el sistema jurídico anglosajón, los tribunales, además de solo ser, como ya hemos dicho desde un inicio, civil, penal y administrativo fiscal, además son superiores e inferiores. Como una estructura muy jerárquica, igual que acá, pero acá tenemos muchos más espacios de tribunales.
Acá aquí hay tribunales inferiores y superiores también, claro está, ¿no? Tienes los juzgados, por ejemplo, de primera instancia, además, y después tienes tribunales colegiados, tribunales de circuito, y después la Suprema Corte. Todo eso es una gama de inferiores superiores. Lo que pasa es que háganse la idea que si hacemos una ramificación, un esquema de ramificación de los tribunales románicos en México o en cualquier país, en México se vuelve un poquito más complicado porque también tienes la estructura esta que es estatal y federal, ¿no? Vas a ver que evidentemente los tribunales, aunque tengan una categoría de inferiores y superiores, también tienen una distribución de materias muy amplias, ¿no? Por ejemplo, en México hay una justicia agraria, por un lado. Hay justicia laboral, ¿no? Hay justicia de amparos que tienen que ver con derechos humanos. Fíjense, ahí estamos hablando de 3 ámbitos que pueden abarcar cuestiones en amparo. Sí se puede abarcar civil, penal, se puede abarcar todas las materias porque tienen que ver con los derechos humanos, todas. Pero agrario es una línea, pero también tiene un amparo, y laboral igual. Se puede. Entonces, después que vas por todo, al final todos pueden llegar al amparo. Fíjense qué complejidad. Pero además tenemos los juzgados civiles, ¿no? Y los juzgados penales, que también al final tienen tribunales superiores, ¿no? Igual que el administrativo fiscal, tiene tribunales superiores. Y todo eso al final llega hasta la Suprema Corte. Por tanto, nosotros tenemos una riqueza en este ámbito muy amplia, mientras que el sistema jurídico anglosajón es un poco más unívoco, sencillo, en cuanto a civil, penal, administrativo fiscal como materias, e inferiores superiores. ¿Cómo se deroga un precedente? Pues que los superiores deroguen hacia los inferiores las decisiones que se han tomado. Recuerden que hay un principio general de derecho que cualquier persona tiene que tener en el ámbito jurisdiccional 3 instancias para decidir sus casos. Una instancia ordinaria, una instancia de apelación y una instancia de revisión. Eso es universal, eso es un principio. ¿Sí van conmigo? Esas instancias depende de en qué juzgado tú estás o en qué materia, hay que ver a qué se refiere. Por ejemplo, tú pones un amparo. El amparo es la primera instancia y es un juzgado federal, un amparo porque te violan derechos humanos. De ahí, cuando ese juzgado de distrito de amparo resuelve no es a favor tuyo, tú vas a la apelación de amparo. Y de ahí, si no te conviene, puedes ir a revisión. Esa revisión tiene un tercer momento y puede ser hasta los tribunales de magistrados y después, o puedes lograr que el amparo pueda ser atraído por la Suprema Corte. Eso se puede lograr. Eso pasa en casos más bien más pragmáticos, etcétera, etcétera. Pero se puede llevar y no casos paradigmáticos son de investigación, pero también se puede llegar por una vía larga hasta que lleguen a las salas de la Suprema Corte. La Suprema Corte también tiene salas diferenciadas, ¿no? Depende de los casos, de las temáticas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estas 3 instancias también están en el sistema anglosajón, ¿no? Y ellos tienen pero dividen todo entre inferior y superior y van resolviendo sus casos y ahí también van haciendo procesos de derogación de lo que está establecido en las normas porque derogan precedentes las instancias superiores respecto a las inferiores. Yo les dije en la clase pasada, la derogación de precedentes tiene que ver con casos sobre todo paradigmáticos, que regularmente lo que va a pasar en Estados Unidos, miren, por ahí si quieren busquen una película que se llama El Juicio de los 7, acaba de salir, El Juicio de los 7 en Chicago. O vean incluso documentales de los casos que hubo en los 60 sobre los civil rights y el tema de la discriminación. Cuando tú ves esos casos, te das cuenta no solo que son casos paradigmáticos, sino que empezaron
en una jurisdicción ordinaria y llegaron hasta el Tribunal del Estado, en caso de Estados Unidos, o hasta la Suprema Corte, y se decidió a favor de determinados grupos. Y cambiaron todos los precedentes previos, ¿no? Bueno, hasta ahí el tema de los precedentes y de los principios generales de derecho, que no es otra cosa, los principios generales de derecho, que todo lo que se ha ido creando históricamente, que van junto con ellos. Fíjense, no está puesto en el texto como principios generales de derecho, pero es todo lo que tiene que ver con la crítica, es todo el proceso argumentativo. Está puesto, ¿saben cómo está puesto en el texto? Como la razón, la racionalidad, como una técnica de interpretación que se ve sustituida por una técnica de distinción dirigida a establecer normas nuevas, cada vez más precisas en vez de aplicar una norma persistente. Los principios generales de derecho te sirven para argumentar cosas nuevas, cuestiones nuevas o reinterpretar precedentes previos, y por eso se llama así. La técnica de interpretación se ve sustituida por una técnica de distinción dirigida a establecer normas nuevas, cada vez más precisas en vez de aplicar una norma persistente. Para mí los principios generales de derecho son muy amplios, hay mucha cantidad en estos momentos. Y al final, por eso ellos le llaman la razón, la racionalidad. Es todo el proceso de argumentación jurídica. No sé hasta qué punto que han visto en argumentación jurídica, pero la argumentación jurídica está llena de tipos de argumentos que a la vez se conectan con principios como la proporcionalidad, la razonabilidad entre los casos, ¿no? De los casos. Esto no es un tema que viene para cuarto semestre, esto es un tema que debería estar en séptimo, octavo semestre, para que ustedes entendieran ya más el caso, porque te hablo de principios de argumentación y te hablo de cómo se hace. De hecho, es una coincidencia que tenemos los profesores, que argumentación jurídica no debería estar en este semestre, porque en todo caso ustedes deberían tener lógica jurídica, pero no argumentación, porque es para que enseñarte a argumentar y a construir también ese tipo de interpretaciones que pueden dar un giro a lo que está previsto, no en nuestro sistema jurídico románico, que también se puede hacer, sino, por ejemplo, en el anglosajón. Por ejemplo, la razón, dice aquí la autora, para que se los voy a leer para que lo vean, es buscar una solución razonable a un litigio cuando no existe en la materia ningún precedente ni ninguna costumbre obligatoria. Está hablando de subsanar una laguna, pero también se usa mucho para cambiar los sentidos y las interpretaciones de lo que ya está, sobre todo en temas también fuertes, paradigmáticos, importantes. No es que tú vas a cambiar el estar de sisis de un día para otro, todos los días, no, eso no. Dice, busca la solución más armónica con las normas jurídicas existentes y por tanto lo que parece más satisfactorio, habida cuenta de la preocupación básica de seguridad temperada por la justicia, fundamental en todo derecho, ¿no? Es un tema de... Aquí la autora está poniendo que hay como una laguna, pero realmente la solución dictada por la razón no puede ser arbitraria, ¿no? No puede ser arbitraria. Necesitas para tú hacer ese giro interpretativo los principios generales de derecho, y ahí es lo que se plantea. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Primero en tiempo, primero en derecho. Nadie puede ser beneficiado de su propio delito. Estoy poniendo algunos, ¿no? Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Nadie puede ser juzgado por un delito que no existe o que no está normado. Más bien, no la pena si no hay una ley penal previa. Hay otros principios de más contenido que se han ido construyendo en torno a los derechos humanos. Por ejemplo, el principio del interés superior del niño está por encima de todo los intereses superiores de los menores. El menor está por encima de todos los intereses de padres, madres, tíos, familias, Estado, en fin. El menor está por encima de todo. Y de ahí se derivan muchas otras cosas. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí?
Ok, entonces, Yo sí, maestra. dígame. Perdón. Oiga, y en caso, por ejemplo, del ejemplo que nos pone de un problema que se presente, que llegue uno a la revisión de un amparo. Por ejemplo, si la situación se da en provincia, ¿se puede llevar también el proceso acá por decir, en el distrito, aquí en la Ciudad de México, o tiene que ser específicamente en el lugar donde se está llevando, en el estado? Es que depende del caso, depende de todo. Los amparo es federal siempre. El amparo es un tipo de juzgado federal. Es federal porque tiene que ver con derechos humanos y los derechos humanos están recogidos en la Constitución, también en todas las constituciones estatales, pero es de interés federal, vamos a decir nacional. El amparo específicamente, pero es que depende de cada caso, depende de la materia, depende a qué estás haciendo, qué tipo de demanda haces, qué tipo, depende. Eso lo van a ir aprendiendo en toda la carrera, eso no lo van a aprender ni en esta clase, ni en la que viene, ni en la que viene. Eso lo van a ir aprendiendo en toda la carrera en la medida en que ustedes van aprendiendo todas las disciplinas y ramas del derecho. Van a ver dónde está establecido, dónde se juzga, qué tipo no solamente lo que está establecido en las normas, sino también qué procedimientos tienen para juzgar determinadas acciones que tienen que ver con esas materias. ¿Está bien? Le agradezco, gracias. Vale. Entonces, por otro lado, también los sistemas jurídicos anglosajones dictan normas jurídicas. Pero ya esto no es una fuente del derecho primaria o inmediata, está en un segundo momento. Aunque aquí la autora lo pone después de los precedentes, yo diría que está después. Para mí está primero los precedentes, los principios generales de derecho. Igual yo no haría nunca una pregunta así, pero bueno, para que lo sepan, ¿no? Y entonces, igual que en todos los lugares, el Parlamento dicta normas. ¿Cuál es el Parlamento inglés? La Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes. ¿Cuál es el Parlamento estadounidense? La Cámara de los Representantes y la Cámara de Senadores. Los dos son bicamerales, no más que el inglés es una monarquía parlamentaria y el estadounidense es un sistema presidencialista clásico. Y este es el otro punto que yo quería abordar con ustedes. El tema es que aunque ellos tengan el mismo sistema jurídico, su forma de Estado, su forma de gobierno es diferente. Pero bueno, ahorita yo voy a hablar de Estados Unidos. No importa que no empecemos hoy lo de las normas porque me interesa. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué regularmente ellos regulan en esas dos cámaras? Pues lo que ellos regulan son documentos que se llaman actas. Vamos a ponerlo por acá. Enmiendas que tengan que ver, por ejemplo, en Estados Unidos, a la Constitución que la Constitución de Estados Unidos es en 1783 y es producto de la independencia, que fue en 1776, y también desde el punto de vista del sistema del anglosajón, lo que tuvieron fue una Constitución en 1215 y después la Carta del Bosque, que se usa muy poco, la verdad, se usa muy poco en materia de litigios y eso, pero ahí está. Hay un libro muy bonito que se llama La Carta del Bosque que lo explica y llega hasta la actualidad y explica y tiene un anexo en el momento en que se hizo el libro, que es después de los 2000, pero ahora no recuerdo el año específicamente, donde como las dos cartas magnas, estas que ellos tienen, la Carta Magna y la Carta del Bosque, como se invoca muy poco en tribunales, ¿no? Realmente se usan mucho otras cosas, no se invocan como en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se invoca más la Constitución y se enmienda más también. Tiene varias enmiendas que no es otra cosa que agregados acerca de
cuestiones que estén prohibidas, ¿no? Y algunos pequeños cambios. Bueno, la ley es, a ver, ¿qué es lo que hacen ellos en los parlamentos? Dictar sobre todo estas y hacer enmiendas y hacer políticas públicas, políticas públicas. Y las políticas públicas están relacionadas ¿a qué? A presupuesto, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con lo social, dígase, del presupuesto se deriva lo social, ¿no? Educación, salud, vivienda, alimentación, por ejemplo, ambiente, agua, ¿no? Todo esto ahí está hecho como programas, como grandes programas que están traducidos en políticas públicas. Eso es lo que se lleva a los parlamentos fundamentalmente. Hay también temas fiscales, fiscal anual, la fiscalidad anual, ¿no? ¿Qué tipo de impuestos se van a cobrar? Igual que el presupuesto es anual, ¿no? ¿Qué tipo qué tipo de impuestos se van a cobrar, qué cantidades, todo esto. ¿Está bien? Luego entonces, cuando cuando es aplicado el derecho, por ejemplo, cuando se quiere aplicar algo de leyes que sí estén más o menos establecidas, por ejemplo, que tengan que ver con derechos sucesorios, el tema de testamentos. Por ejemplo, hay una ley de testamento, hay una ley que te define cuáles son los tipos de testamentos. No hay un código civil, pero hay un act que es los tipos de testamentos que en Estados Unidos se aplican, por ejemplo. Cuando tú quieres invocar esa ley los jueces para aplicarla, no la invocas, lo que haces es más, no dices, la ley dice tal cosa, sino lo que refieres y buscas son casos previos que hayan comentado lo que en algún momento dijo la ley, ¿no? Entonces, más bien, siempre la ley pasa por un tamiz de argumentos jurisprudenciales, ¿está bien? Entonces, no hay metodología de subsunción de normativa, sino lo que ocurre es que la legislación es usada dentro del proceso de argumentación jurisprudencial. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Usando siempre la analogía de casos. Bueno, bueno. Seguridad social también son temas que están aquí. Por ejemplo, seguridad social, trabajo, todos es más bien, esto es a lo que se dedican regularmente, es a esto, seguridad social. Siempre piensen, por ejemplo, en ahora Biden, el propio Biden, como, no sé cómo se diría, Anthony Biden, o Biden, no sé, dijo, lo primero que voy a hacer es aprobar un decreto que tenga que ver con la legalización del programa de DACA, de todos los jóvenes que viven en Estados Unidos, que no están legalizados desde el punto de vista migrante, para que sean legalizados y puedan obtener su residencia. ¿Está bien? Entonces después va a venir un Trump número 2 dentro de 4 años y va a decir, esto ya lo vamos a quitar. Pero bueno, en estos 4 años todos los que se legalizaron, felicidad, ¿vale? Por eso también está inestable todo este ámbito de estas políticas públicas. Igual pasó con el Medicare de Obama. El Medicare de Obama era también una enmienda, no una enmienda, una ley, un programa social que ellos propusieron que decía que todos los empleadores tenían disculpen, la obligación de contratar un seguro para sus empleados. Esa era realmente la obligación, ¿eh? No era que él estaba armando un sistema de salud pública ni nada de eso. Eso no existe. Si no tienes seguro, te mueres, literal. La salud pública es mínima, ellos no tienen salud pública. Entonces, el programa de Medicare de Obama era obligar al empleador a tener un seguro a pagarle un seguro a sus empleados. Entonces, como casi todo el sector privado, excepto el mínimo sector público que existe,
El sector público da el ejemplo y compra los seguros y se los da a sus trabajadores. El sector privado también lo tenía que hacer. Eso fue lo que quitó este hombre, Trump, enseguida que entró. ¿Entiendes? Entonces, para que entiendan más o menos cómo se mueve esto. Ahora, la aplicación del derecho respecto a esto tiene que ver si hay cosas más antiguas, porque estos son más programas sociales, las cosas más antiguas como qué tipo de testamentos existen o algo referido a tipos de contratos y cosas así, lo refieren, que son acts, son leyes, acts, lo refieren en función, la aplicación no es como método, como refiriendo a la ley en sí, sino a casos previos que refieran a estas leyes. Bueno, el otro elemento es la costumbre. La costumbre también es una fuente secundaria del derecho en estos momentos, porque realmente la costumbre fue la que armó todo ese derecho jurisprudencial históricamente en todos estos países. Y acuérdense que primero es Inglaterra y después vienen los estadounidenses y ocupan el espacio bueno, conquistan el espacio hoy que es América del Norte y traen todo el sistema inglés con ellos. Es decir, ¿a qué me refiero? A que ellos lo que hacen es aplicar jurídicamente al ser una colonia inglesa. Acuérdense que ellos vinieron y ocuparon el espacio, masacraron muchos indígenas y con otros el espacio como es tan grande como que se repartieron un poco el espacio también. Hubo grupos indígenas que se fueron a un espacio diferente a donde colonizaron las 13 colonias inglesas, que fueron desde 1620 colonizando. Llegaron en el Mayflower, que es un barco, y fueron ocupando determinados espacios. Yo no tengo el dato de qué cantidad de población originaria habría en todos estos espacios, porque además estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, que es lo mismo, es muy parecido. No tendría el dato, pero es suficiente como para que hubo grandes enfrentamientos, hubo masacres, y también hubo grupos que sí sobrevivieron y quedaron, y ahí están absorbidos por todo el sistema sistema no solo jurídico, sino político, ciudadano, anglosajón, aunque no sé si han visto, pero hace como 2 o 3 años hubo todo un movimiento porque hay reservas naturales, propiedad de los indígenas, que tienen medidas ambientales, por ejemplo. Por ejemplo, ellos tienen leyes, cuestiones acts de estas que tienen que ver con el ambiente, que han ido más o menos, pero no es una ley sistemática, no es una ley completa, como la LEGEPA o algo así, no. Es con determinados temas, ¿no? Energías limpias, sobre energías fósiles. Imagínense, el ambiente tiene miles de cosas, sobre grados de contaminación, por ejemplo, niveles de contaminación del agua o del aire o de las tierras. Todo eso está separado y emitido no solo como política pública, sino como normas así dispersas, pequeñas normas, pequeñas leyes emitidas por los parlamentos, eso sí, en paquetes de programas sociales. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hacen justamente, sí hay cosas de áreas protegidas, reservas naturales, todo eso existe y está regulado ambientalmente. Todo eso se ve en el ámbito administrativo fiscal, por ejemplo. Todo eso es administrativo fiscal, no como derecho humano, ni mucho menos. Y en Estados Unidos estoy hablando. Y es muy interesante porque por ahí ha habido casos paradigmáticos, casos muy importantes en Estados Unidos, donde, por ejemplo, producto de esas mismas normas que en algún momento determinado han surgido, pero también lo que ha hecho es que ha surgido mediante precedentes temas ambientales importantes. Por ejemplo, hay un caso muy relevante que tiene que ver con la contaminación mediante residuos tóxicos de las empresas. Y entonces lo que hacen es que probaron, hay un caso muy relevante que creo que fue, ahora no recuerdo la localidad, muy cerca de Washington ahí o de Nueva York, es en esa zona, donde había una empresa que llevaba años emitiendo residuos tóxicos y sin permisos y violando alguna que otras normas de estas ambientales y haciendo una serie de cosas y sobre todo, más que esto, habían provocado una serie de enfermedades en la población.
y entonces se habían hecho demandas, reclamaciones, nadie agarraba el caso hasta que un despacho quiso agarrar un caso respecto a lo que se estaba reclamando en esa comunidad, hicieron una acción colectiva, porque ellos tienen demandas, acciones colectivas, más en estos temas, y le ganaron no solo a la empresa, esto por supuesto es todo un show, se hace toda una hecatombe, pero genera un precedente muy importante donde entonces ya las empresas saben que no pueden hacer tal cosa. ¿Está bien? Entonces, todo esto es importantísimo y que es relevante que ustedes... Entonces, las costumbres, para volver a la fuente del derecho a la costumbre es justamente desde donde se construyeron todos estos precedentes, los principios generales de derecho al inicio de Inglaterra. Después esto, en la conquista de Estados Unidos, los conquistadores lo traen con ellos, traen justamente con ellos ese tipo de justicia y la van aplicando más o menos dentro de sus propias localidades, sus 13 colonias, hasta que se separan. Y esa separación genera un sistema nuevo en Estados Unidos, pero sigue siendo un sistema que si bien políticamente se distanció de la monarquía parlamentaria inglesa porque hicieron una república federal presidencialista, en materia de sistemas jurídicos es muy parecido, es igual. Igual, órganos, sistemas de justicia inferiores y superiores, las tres ámbitos, precedentes y jurisprudencia, precedentes y principios generales de derecho fundamentalmente, y la costumbre influyó inicialmente, evidentemente, en los casos iniciales, pero después se fueron generando ya los precedentes, ya había, es que es otra forma de construir porque ya tenías 400 años de construcción previa en Inglaterra. ¿Está bien? Bueno, entonces, ya eso lo hemos visto y no vamos a volver a referirnos a ellas. Hoy por hoy, en Inglaterra, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, la costumbre se plantea que puede ser usada en algún momento, no es obligatorio, pero puede ser usada en algún momento, en algún caso, si debe haber, si existió ininterrumpidamente, si esa costumbre existe. Si cuando tú resuelves el caso te hace falta alegar la costumbre como fuente del derecho, lo puedes hacer, pero tienes que argumentar que su existencia ininterrumpida, que hay un consentimiento común acerca de lo que estás diciendo, por ejemplo, en casos civiles, en espacios determinados, que sea consistente con otras costumbres o con también las normas que están establecidas, que la gente la acepte, que haya consenso de que eso se pueda aplicar así y que tenga una importancia significativa y razonable como para aplicar una cuestión así. Pero regularmente lo que pasa hoy realmente es precedentes y principios. Bueno, seguimos. Por otro lado, tenemos la doctrina. ¿Qué cosa es la doctrina? La doctrina, y por último ya, a ver, ya tenemos costumbre, doctrina. La doctrina son los tratados, ¿no? Los cuerpos teóricos, no los tratados de derechos humanos, nada de eso, sino los documentos, todo lo que son libros. Los libros que en un momento determinado son importantes y llevan mucha argumentación jurídica. Esto es relevante porque en el caso del sistema jurídico románico, la doctrina no es el elemento fundamental, porque se imaginan, yo hago un libro, otro profesor hace un libro, en México se escribe tanto, en todos lados, en los sistemas jurídicos románicos no son fuentes de derecho. Pero en el sistema jurídico anglosajón, lo que pasa es que estos libros agrupan, son libros sobre todo de filosofía del derecho, pero no es igual que la filosofía que damos nosotros, sino estos libros lo que agrupan son los principios generales de derecho, los argumentan, dicen qué tipo de normas existen, como es el caso de lo que íbamos a empezar hoy, pero ya yo creo que no va a dar tiempo, que son, por ejemplo, el caso de Herbert Hart, es un gran filósofo del derecho anglosajón de Inglaterra, que hace una clasificación de las normas en normas primarias y secundarias.
y Kelsen también lo hace, pero ellos toman el concepto de derecho de Hart, que dicen, bueno, ¿cuáles son las normas primarias y cuáles son las normas secundarias? Regularmente tienen una relación en, más o menos, que se los voy a decir así muy general, pero ya la próxima clase vamos a ver esto, es las que regulan, por ejemplo, derechos, las que regulan cuestiones sustanciales, son las primarias, ¿no? Derechos, las que regulan delitos, por ejemplo, serían todas esas son primarias, ¿no? Te prohíben un delito, las que te prohíben algo o las que te obligan a hacer algo, pero siempre y cuando sea sustancial, sea como centro. Y las secundarias tendrían que ver con los procesos, los procedimientos. Entonces, eso ya se ha tomado bastante como universal y tú lo puedes referir en una argumentación, en un caso. Entonces, ellos van usando estos libros y bueno, en el caso de Inglaterra, que también se usan en Estados Unidos, tienen una serie de libros sobre filosofía del derecho, como de Blackstone, el de Edmund Coke del siglo XVII, del XVIII, que fueron libros que fueron considerados en su momento grandes tratados, tratados doctrinales de principios, de reflexiones que podían ser y debían estar autorizados para usarlos dentro de la argumentación jurídica. Ese es el elemento, ¿vale? Bueno, yo creo que no nos queda nada de Inglaterra. Voy rápidamente a Estados Unidos, no a hacer recorrido. Ya hablamos de la creación, ya hablamos de la aplicación, ya hablamos de la distribución de los tribunales y de las fuentes para que tuvieran una noción general y qué es lo principal. Ya hablamos de la aplicación, sí. No sé si nos queda algo con respecto al sistema románico, si se acuerdan de algo, porque ustedes quieren que yo hable todo el tiempo. Bueno, si no estudian, no sé cómo van a entender todo esto. Yo espero que estudien y lean y vayan comprendiendo. A ver, algo, si queda algo. Bueno, ahí pueden revisar en el capítulo que el Poder Judicial de Inglaterra, cómo se fue dividiendo en estos tribunales superiores e inferiores históricamente, y cómo trabajan cuestiones civiles, cuestiones penales y cuestiones administrativas fiscales, como ya les comenté. Las cortes del condado, las cortes de los magistrados, que son más bien tribunales colegiados sin jurado, tienen que leer todo eso. Las cortes de la corona, creadas por la ley de cortes, y la alta corte, que es como de la alta corte y la corte de apelación, que tienen que ver con las cortes reales de justicia. Son como las instancias que ellos tienen para resolver los problemas y qué problemas resuelven en cada uno. Bueno, rápidamente, Estados Unidos ya les comenté, ahorita les fui comentando cómo fue que surgió su sistema a partir de la colonización en 1620, y justamente lo que me interesa es que entiendan que evidentemente ellos se llevaron consigo todo el sistema jurídico anglosajón, sus principios, sus precedentes, pero pero fueron creando sus propias instancias internas, ¿no? Sus propias instancias internas, pero en la misma lógica de funcionamiento. No es que en un momento determinado eh, crearan algo diferente o, o, o se separaran del sistema anglosajón, son un sistema anglosajón completamente, con un proceso histórico de colonización. Bueno, hay que decir que, recuerden que en 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, después de un proceso no solo de lucha, sino de interacción y luchas contra la corona, pero más que de luchas de intentar romper la lógica de la dependencia a partir de temas económicos. No fueron temas tan políticos como temas económicos,
los que suscitaron todo el proceso de independencia. Es decir, el gran principio famoso de no taxation without representation. No hay impuestos sin una representación. La representación sería que en la Cámara de los Lores y la de los Comunes de Inglaterra, si tú no tienes aprobado un tipo de impuesto, fíjense, el impuesto es parte de lo que se aprueba en los parlamentos, no me puedes poner un impuesto diferente a mí, que soy parte del sistema anglosajón. Entonces, ese principio es un principio muy viejo de Inglaterra como funcionamiento, principio de derecho, no taxation without representation, no me puedes poner un impuesto si no está establecido por el Parlamento, es lo que quiere decir. Representation quiere decir el Parlamento, el legislativo. Y entonces empezaron a ponerles impuestos desde la corona británica a los Estados Unidos y ahí fue donde empezó a haber un proceso de ruptura hasta que se genera la independencia. La independencia, de hecho, no es un proceso, es un proceso de ruptura que no implica, de las 13 colonias, que no implicó luchas, claro está. Pero incluso aunque ellos declaran independencia en el 76 hasta el 81, que Inglaterra reconoce la paz mediante el Tratado de la Paz de Versalles, la independencia de los Estados Unidos, ya había países que lo habían reconocido, como Francia en el 78, España, Holanda, etc. Es un tema de correlación de fuerzas global. Y por otro lado, empieza todo un debate muy importante en el cual se empiezan ellos a poner de acuerdo de cómo se iban a organizar políticamente. La organización política parte de la organización de los líderes de las 13 colonias, que ya no son colonias, y debido a un sistema, y esto es muy importante porque tiene mucho que ver también con México, es la razón por la cual México en un momento determinado también es federal, y México copia copia a Estados Unidos en ese debate, pero lo hace en el siglo XIX, Estados Unidos lo está haciendo a finales del XVIII. Lo que hay es que generan un congreso de la Confederación, donde están representados las 13, vamos a decir, supuestos que después fueron estados, y van generando primero una constitución que es del 87, disculpen, dije que era del 86, no sé por qué siempre digo que es del 86, no, dije que era del 83, disculpen, no es del 83, es del 87, no sé por qué. Yo creo que la confundí con una de las constituciones jacobinas, que sí es de esa fecha. Y de 1789 es la Constitución, y a partir de la Constitución generan también su Carta de Bill of Rights, todo eso lo tienen que saber, su Carta de Bill of Rights, y se acogen a todo lo que ya tenían la propia Inglaterra, ¿no? El habeas corpus, etcétera, pero generan sus propias actas, ¿no? Muy copiadas también de la Declaración de Bill of Rights o la Carta de Bill of Rights que te había tenido Inglaterra 100 años antes. A partir de ahí, ellos generan un sistema federal, y esto es muy importante, porque eso es una gran diferencia entre Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra es un Reino Unido con espacios que es la Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, etc. Todas las islas. Mientras que Estados Unidos, por ser un espacio tan amplio, constituyó un sistema federal, no unitario. Por eso Inglaterra tiene una estructura vertical de sistema judicial, desde órganos inferiores hasta superiores, muy claros, sin muchos problemas, pero acá es igual que México, tiene una estructura estatal y federal. Estatal y federal, primero. Estatal los estados y la federación a nivel general. Y esto tiene que ver con la diversidad, pluralidad del Estado, en este caso de Estados Unidos, y su amplitud territorial. Y México copia esta fórmula. ¿Por qué? Por lo mismo, por la pluralidad, la diversidad, la amplitud, etc. Y la otra discusión es que no fueron monarquías, ni se decidieron ser monarquías, sino una república. Esto fue una discusión muy larga entre los padres fundadores, como se les llama a ellos, disculpen, del federalismo.
que ya está bajando frío y no estoy tan abrigada acá. Entonces, para tener en cuenta la estructura judicial de Estados Unidos, sí hay que tener en cuenta el sistema federal y estatal. Es esto. También se acogieron a todo el sistema del common law y la equity, es decir, a todo el proceso de un derecho común y principios generales de derecho. Y en el gobierno también tienen un poder legislativo, que ya les expliqué cómo era, Cámara de Senadores y Cámara de Representantes. Tienen toda una estructura y en esa estructura también aprueban de la misma manera las cosas que ya les fui comentando. Aunque, fíjense, al ser un país federal, hay que ver bien las competencias de cada cámara y también después de los congresos locales. Igual que en México, parecido a México en ese sentido, nos parecemos. Y las comisiones y todo. Es como un poco más complejo, una madeja más engarzada y aprueban los mismos tipos de elementos, etcétera. Y el Ejecutivo, acuérdense que cuando hablamos del Parlamento que aprueba determinadas cosas, muchas son propuestas. En el Parlamento inglés son propuestas por el gabinete, las políticas públicas. En el caso de Estados Unidos son propuestas por el Ejecutivo, que es el presidente. Y como Inglaterra es una monarquía parlamentaria y Estados Unidos es un sistema presidencialista que el presidente se vota directamente, luego entonces en Inglaterra el jefe de gabinete, yo se lo expliqué en la clase pasada, pierde el voto de confianza si no tiene una mayoría parlamentaria. En el caso de Estados Unidos no, el presidente no pierde nunca voto de confianza porque es elegido directamente, supuestamente por los electores, en este caso por este sistema electoral que ellos tienen, que es de proporcionalidad. Y lo que pasa es que sí se le puede hacer un juicio en Estados Unidos que se llama el impeachment. Y el impeachment es un juicio porque la persona haya cometido delitos, por ejemplo, que fue lo que intentaron hacer a Trump sobre las elecciones y lograron, y no lograron pasar en el Senado, que era mayoría republicana. No sé si vieron en las noticias, si no ven las noticias tampoco pueden saber mucho de estas cosas, pero tienen que ver en las noticias que esto ocurrió con Trump antes de las elecciones estas. Justamente intentaron hacerle un impeachment porque quisieron probarle que había habido violaciones legales al tema electoral en materia de las relaciones estas con Rusia, etcétera, etcétera, y también qué recursos habían usado, etcétera, etcétera. Bueno, esto es importante porque no es lo mismo, y eso sí es objeto de examen, una monarquía parlamentaria en Inglaterra que una república presidencialista en Estados Unidos federal, ¿no? Y la república tiene que ver con otro tipo de funcionamiento, ¿no? Y el Poder Judicial también, hay que tener en cuenta que es federal y estatal, aunque también se distribuye, como dijimos, en las tres materias y en los civil, penal y administrativo fiscal, y eh, en las tres materias y en las, espérense un momentito. En las tres materias y a la vez, como ya también puse, en órganos inferiores y superiores. Digo, lo que pasa es que es importante que lean el texto para que vean el proceso histórico en el cual se desarrolló todo ese sistema de Estados Unidos, porque justo ellos crearon algunos otros elementos constitucionales, que no es lo que más me interesa a lo mejor para esta clase todavía. Esto es importante a lo mejor para teoría del Estado, por ejemplo, y es importante para derecho constitucional. Por ejemplo, ellos crearon mediante el caso de Marbury contra Madison. Madison es el Estado, Marbury es un caso de cómo los jueces deben hacer un control a nivel central de la Suprema Corte de la constitucionalidad de las normas jurídicas, ¿no? Y ese caso es muy famoso, es un caso de justamente, que es un caso donde se establece la revisión judicial y porque la revisión judicial no está establecida en la Constitución, entonces se estableció por el famoso fallo dado por el juez John Marshall en 1803, que justamente se establecía la revisión judicial y de constitucionalidad de las normas a nivel de la Suprema Corte. Y eso también es muy importante porque fue copiado por muchos países de América Latina.
ese control constitucional de las normas jurídicas a nivel central. Entonces ahí ven que, por ejemplo, esto lo crearon a nivel de un precedente en el sistema anglosajón, pero como principio constitucional funciona también para sistemas románicos, porque es un adelanto del derecho y está interesante, es importante. Bueno, yo creo que hasta ahí las fuentes del derecho siguen siendo el precedente, siguen siendo, como ya hemos comentado, y ahí lo que detallan es más bien cómo tienen organizado todos los yearbooks, etcétera. Sigue siendo igual la legislación que ellos tienen, que tienen su constitución federal y sus enmiendas, y esto es importante, y sus enmiendas y sus actas, su carta de derechos, todas las enmiendas que tienen, que son bastantes ya en la constitución. También ellos han firmado algunos tratados internacionales, voy a cerrar, denme un par de minutos más, y tienen algunas leyes federales importantes en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un poquito más de leyes, un poco más de leyes que Inglaterra, ¿no? Tiene estatutos federales que podrían tener que ver, por ejemplo, con el marco sucesorio, con marcos, pero no llegan a ser leyes como las nuestras. También tienen constituciones estatales y tienen leyes estatales, igual. También asumen la doctrina, como ya les había dicho, y aunque ellos no exponen la razón es esto relacionado a principios generales de derecho, que se ve muy claro en Inglaterra, no lo exponen. En mi criterio, el tema de la razón está muy ubicado en el ámbito doctrinal. Esta cosa de la racionalidad y los principios generales de derecho está en la doctrina. Hasta ahí, chicos y chicas, tenemos esta clase y con esto cerramos la misma. ¿Vale? Gracias, maestra. Bueno, gracias a ustedes, buen fin de semana, ya nos queda una sola clase. Gracias, maestra, hasta luego. Pasen lista. Maestra dijo que iba a subir en un examen. Espérense un momentito. Entonces, cerramos con esto la unidad 2, ¿vale?